Buenos días, hoy vamos a empezar con el periodo clásico. En el derecho romano es muy importante la periodización. La periodización es muy importante para poder recordarnos del periodo Génesis, del periodo arcaico y del periodo preclásico, ya que fueron muchos siglos. Pero no hablaremos de todos esos periodos, hablaremos del periodo clásico. Inicia en el año 27 después de Cristo con Octaviano I príncipe y termina en el año 284 después de Cristo con Diocleciano I emperador. Seguimos con el periodo postclásico. Inicia en el año 284 después de Cristo con Diocleciano I emperador y termina en 565 después de Cristo con Justiniano último emperador de Roma. Mi nombre es Ángel Estefanía Cajamarca Riaño y los paso con mi compañera Sharik Karina. Continuando con el periodo clásico, llega la fase augustea del año 27 a.C. al año 117 después de Cristo, en donde Octaviano fue el primer príncipe desde el año 27 a.C. al año 14 después de Cristo. Aquí comienza la primera dinastía llamada Julio Claudio, desde el año 14 después de Cristo al año 68 después de Cristo, en donde estuvo Tiberio desde el año 14 al 37, Cardígula del 37 al 41, Claudio del 41 al 54 y Nerón del 54 al 68. Aquí comienza la primera anarquía militar del año 68 al año 69 después de Cristo y se crea la dinastía de los Flavios del 61 al 96, que es la de los militares. Acá estuvo Vespasiano del 69 al 79, Tito del 79 al 81, Dominiciano del 81 al 96 y después llega la dinastía de los Antónimos del 96 al 192, que es la fase Adriana. Los paso con mi compañera Isabela Ruiz. Marco cronológico en el periodo clásico. Va desde el 27 a.C. siglo I hasta el 284 después de Cristo siglo III, con Octaviano primer príncipe y Diocleciano primer emperador. Uno de los más importantes acontecimientos es que Roma por primera vez cambia su forma de gobierno y es denominado como República Universal Romana. La forma de gobierno del príncipe Octaviano era principado. Con esto claro podemos tener en cuenta las siguientes fases. La fase augustea, que se caracteriza por la renovación política, fase adrianea, que se centró en mejorar el bienestar del imperio, y la fase crisis. Gracias. La fase adrianea en el periodo clásico del derecho romano es fundamental para entender cómo los romanos organizaron y perfeccionaron sus procedimientos judiciales. En este periodo Roma ya estaba consolidada con un vasto imperio, lo que exigió una mayor precisión y eficiencia en la resolución de disputas legales. La fase adrianea es un reflejo del esfuerzo romano para formalizar su sistema legal, lo que sentó las bases para muchas de las estructuras judiciales de los sistemas legales europeos posteriores. La fase adrianea tenía como objetivo depurar el caso antes de la etapa judicial principal, asegurando que todas las condiciones fueran correctas para que el juicio se desarrollara sin problemas. Todos los caminos conducen a Roma. Las leyes fueron modificadas debido a las instituciones jurídicas creadas en la antigua Roma, las cuales han traído evolución y adaptación a las circunstancias a lo largo de la historia de Roma. Trajo cambios sociales, económicos y jurídicos, nuevas maneras de tipificar hechos. El derecho romano se estudia hoy en día por el impacto que tiene en la actualidad. Esto debido a las instituciones jurídicas, trayendo cosas como el derecho civil moderno. El derecho romano y el Código Civil colombiano tienen relación. Roma fue una ciudad-estado, donde el derecho evoluciona desde la jurisprudencia. Encontramos textos importantes para el legado y la tradición de la ciencia jurídica, como es el Corpus Iuris Civilis de Justiniano, donde podemos evidenciar tanto la tradición y la ciencia jurídica. El derecho romano influye en el derecho público y privado. El Código Civil guarda información similar a los códigos creados en el derecho romano. Continuando con la información anterior, vamos a iniciar con la definición del derecho romano, que nos indica que es el ordenamiento jurídico del Estado romano en todos los sucesivos momentos de su plurisecular evolución histórica, teniendo en cuenta que la historia del Estado romano inició en el siglo VIII a.C. con el periodo arcaico y terminó en el siglo VI después de Cristo con el periodo posclásico. El derecho romano tiene diversas acepciones, entre ellas está el hecho jurídico, recopilación de libros,
acontecimientos jurídico actual. Hoy en día el derecho romano es objeto de estudio como disciplina jurídica denominada la romanística. La periodización del derecho romano es la clasificación de su evolución en diferentes etapas históricas. Se dividen comúnmente en 4 periodos principales: la monarquía en el siglo VIII, la república en el siglo V, el imperio en el siglo I. Los criterios para estudiar los diferentes periodos son el social, el religioso, político, espacial, territorial, económico, jurídico, académico y pedagógico. Para este tema vamos a ver la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. El derecho público es todo aquel del que nace el derecho objetivo. ¿Qué quiere decir? El derecho objetivo es todas las leyes escritas creadas por algún legislador. Aquí hablamos también de los 3 estamentos del Estado, o los elementos del Estado, que es el territorio, la población y el gobierno. Ahora, a partir de él nace el derecho subjetivo, que es donde venimos a hablar del derecho privado. El derecho privado es el que se encarga de regular o en el que vemos cómo funciona ese derecho objetivo, qué quiere decir en su aplicabilidad misma. Y lo que los une a los dos es el derecho procesal, muy importante para hallar la conexidad entre ellos. Viendo la conexidad, ahora vamos a hablar de la historia. Vemos aquí diferentes formas de gobierno político. Vemos que en el periodo arcaico se maneja una monarquía, en el preclásico una democracia, en el clásico un principado y en el posclásico un dominado. ¿Qué características tiene? Entonces, las personas que les gobiernan, dando que en el periodo arcaico estaba un rey quien mandaba, en el preclásico se comienza a ver una aristocracia, en el clásico volvemos a la figura del principado y en el posclásico ya se habla de una dominación. Después de esta dominación hablamos del último gobernante del Imperio de Oriente, que fue Justiniano, y que gracias a él pues, se da la finalización de Roma de Oriente y continuamos la historia con el Corpus Iuris Civilis.